Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Arcila, soy estudiante de agronomía del CEA de Facatativá. Voy a dar paso con la práctica virtual de microbiología de suelos. Vamos a presentar entonces el montaje de la columna de Winogradsky. Así como relevante, la columna de Winogradsky es un dispositivo ideado por el microbiólogo ruso Sergei Winogradsky, que consiste en un cilindro de vidrio, el cual se llena de agua con nutrientes y se realiza una revisión continua de todas las interacciones microbianas que se pueden desarrollar en las diferentes fases de la estructura. Entonces, donde realizamos el alistamiento de los materiales en la semana 0. Se utilizó tierra con materia orgánica, fuente de carbono, fuente de calcio, agua hervida, papel vinipel y unas bandas. Esto se fue llevando columna a columna y fuimos montando la columna completa. Nos quedaron así, las botellas eran una PET y una normalita, entonces quedaron dos columnas montadas de condiciones muy similares. Después de realizar este montaje, pasamos a hacer la revisión de cada uno de los resultados entre las semanas 5 y 6 después de montado, obteniendo lo siguiente. Básicamente le voy a hablar de dos de los fenómenos que se ocurrieron en la columna. El primero va a ser la fermentación microbiana, la cual la podemos determinar aquí en la parte central de la botella, donde vemos que sobresale una coloración negra. Entonces aquí en esta coloración negra lo que ocurre es que hay una descomposición y fermentación del azufre, aquí a través de los siguientes procesos. En esta fermentación del azufre intervienen unas bacterias llamadas Clostridium, las cuales son fijadoras y fermentadoras de gas como el CH4. Entonces acá lo que ocurre es una generación de burbujas de CH4, las cuales son fermentadas por el Clostridium, pero entonces también hay una interacción del Clostridium con unas bacterias llamadas arqueas, fijadoras de hidrógeno, que lo que hacen es fijar el hidrógeno que las Clostridium procesan. ¿Para qué hacen esto? Para que se evite la inhibición de los microorganismos de Clostridium, que son los fermentadores, los cuales pueden ocasionar una fijación excesiva de hidrógeno. Al tener esa fijación excesiva de hidrógeno, los Clostridium podrían morir y se termina, digamos, esta interacción dentro de la columna. Entonces por eso entran las arqueas, hacen esta asimilación de hidrógeno y hacen un equilibrio dentro de la columna para que tanto Clostridium como arqueas tengan su disponibilidad de energía y de nutrientes para que sigan haciendo sus procesos normales de fermentación. Un siguiente fenómeno o actividad que se va a revisar dentro de esta columna es la respiración aerobia. Entonces aquí les quiero hablar de la respiración aerobia y anaerobia. La columna se puede sectorizar en 3 fragmentos, donde la respiración aerobia. Acá en esta respiración aerobia lo que podemos encontrar es oxidación de elementos. Aquí en esta oxidación de elementos lo que pasa es que hay unas bacterias fotosintéticas, las cuales se quedan en la parte alta donde da más la luz solar, energía que necesitan para ellas desarrollarse. Y por esta cuestión se empiezan a ver unas bandas verdes, como lo podemos ver observar en la foto. Entonces aquí ocurre esta respiración. En la parte central de la columna encontramos la microaerofila. Aquí tenemos microorganismos facultativos, microespacios reducidos y oxidantes de hierro. Entonces aquí también va a tender a hacerse unas pequeñas zonas rojas que se regulan por la oxidación de hierro. Por esto pueden ocurrir. Y finalmente, para nuestra columna tenemos la parte baja, que es donde tenemos la respiración anaerobia. En esta respiración anaerobia lo que tenemos es una zona que no tiene oxígeno, totalmente sin oxígeno. Hay una reducción de sulfatos, ahí están los fermentadores, que ya hablábamos anteriormente de ellos, y por eso puede ocurrir la presencia de bandas oscuras, como lo pudimos ver en la parte alta de las otras fotos. Encontramos unas bandas oscuras. Aquí es donde se hace el trabajo los fermentadores. Entonces aquí en todo este movimiento lo que se hace es la generación de ácido sulfhídrico y fermentadores de celulasa. Así entonces podemos determinar que en la columna tenemos dos actividades. Tenemos una actividad fototrofa en la superficie y una actividad quimiotrofa en la parte baja.
y todo lo que se da en la interacción de microorganismos desde la superficie a la base es una red trófica. Entonces, estos fueron las dos actividades que se determinaron entre microorganismos en esta columna. Agradezco la atención y pues espero hubiese quedado algo claro el tema y cómo se determina acá en la columna de Winogradsky estas actividades entre microorganismos. Muchísimas gracias. Hasta luego.